Buenos días. Eh, Antes de nada, pues agradecer a los excelentes, prestigiosos panelistas que tenemos hoy con nosotros para tratar de un tema. eh, Ignacio, Enrique, Marta, de una trascendencia, yo diría, pues siempre, siempre grandísima, siempre muy grande, ¿no? O sea, pero en estos momentos históricos, que yo creo que se puede enfatizar lo de histórico, ¿no? El futuro de la Unión Europea, ¿no? Y la relación con España y cuál va a ser la posición y cuál es la posición de España respecto a las cuestiones que se están suscitando en el plano internacional, ¿no? Contamos hoy en Europa Ciudadana pues, con pues, estos panelistas de primerísimo nivel, ¿no? Enrique Ávila, Ignacio Cosidó y Marta García, que nos van a, yo diría que a ilustrar y a aportar planos y perspectivas de consideración, de ponderación, son análisis, siempre lo pretendemos con estos webinars, que sean bueno, asequibles a todos, pero entrando en profundidad, ¿no? O sea, como decía Thomas Mann, lo superficial aburre, ¿no? Lo superficial no aporta, no nos lleva a ningún lado. Y por lo tanto creo que vamos a intentar hablar un poquito con cierta perspectiva y con cierto calado sobre tema que no es de calado, sino que es de máxima actualidad y de máxima importancia. Gracias, por favor, a los panelistas, Ignacio, Enrique, Marta, por vuestra presencia y Pablo por la coordinación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Carlos. José Carlos es presidente de Europa Ciudadana. Europa Ciudadana es un think tank especializado en asuntos europeos y que, bueno, de cara a la cumbre de la OTAN, ¿no? en cuestión de un mes en Madrid, pues bueno, está especialmente interesada Europa Ciudadana en precisamente pues, divulgar y hacer pedagogía o por lo menos tratar de hablar, ¿no? Sobre ese rol que va a asumir España de cara a esa cumbre de la OTAN y cuál es, ¿no? el papel de España ante el futuro de la OTAN, que al final este es el titular del webinar, ¿no? Que esta es la segunda edición de esta serie de webinars. Y como bien ha dicho José Carlos, tenemos con nosotros a Ignacio Cosidó, que es exdirector general de la Policía. Buenos días, Ignacio. Muy buenos días. Tenemos también con nosotros a Enrique Ávila, secretario académico y profesor de la UNED. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días. Y tenemos también a Marta García Utón, que es la coordinadora del Instituto de Seguridad y Cultura. Buenos días, Marta, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos los tres, bienvenidos también los participantes que estéis, bueno, los asistentes que estéis conectados. Recordaros que podéis dejar vuestras preguntas en el chat y al final del turno de preguntas pues dejaremos también un espacio para responderlas si las hubieran. Y si os parece, pues para entrar en materia, ya que estamos en un contexto, ¿no? de guerra en Europa, camino de los 100 días tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania, si somos conscientes, y no sé si coincidirán conmigo en esto, en España, cuando pensamos a España internacionalmente, ¿no? Cuando queremos ubicar a España en el plano internacional, hay una organización que es indisociable, ¿no? de España, que es la OTAN, aparte de la Unión Europea. La pregunta, y si quiere empezamos con usted, Ignacio, es ¿qué valoración hace sobre el papel asumido por la OTAN en estos casi 100 días de invasión rusa en Ucrania? Pues yo diferenciaría dos periodos, ¿no? El periodo previo a la guerra y el periodo una vez que ya pues Putin invade Ucrania. En el periodo previo a la guerra yo soy moderadamente crítico con la actuación de la Alianza Atlántica, ¿no? Y lo soy por dos motivos. Primero, porque se generó una clara expectativa a Ucrania de ingreso en la OTAN, y después esa expectativa, por razones que pueden estar perfectamente justificadas, pero en todo caso se frustró, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido provocamos cierta vulnerabilidad, ¿no? en Ucrania, porque, bueno, por un lado provocamos de alguna manera a Rusia, que había puesto como condición muy clara que no quería que la alianza siguiera extendiéndose hasta sus fronteras, pero además de alguna manera amagamos, pero no consumamos, y por tanto generamos ahí cierta situación de vulnerabilidad, ¿no? Y en segundo lugar, no tanto por la Alianza Atlántica, pero sí por parte de las principales potencias de la Alianza Atlántica, en los momentos previos a la invasión,
recuerdo que en todas las intervenciones, en todos los discursos, en todos los posicionamientos, Biden o por supuesto el canciller alemán o el presidente francés, lo que siempre decían era, bueno, en ningún caso vamos a intervenir, ¿no? Casi, o sea, antes de decir cuál sería nuestra reacción a una posible invasión, cuando teníamos ya posicionados miles y miles de soldados en la frontera de Ucrania, lo primero que decíamos era lo que no íbamos a hacer. No decíamos lo que íbamos a hacer, pero en todo caso, bueno, sí decíamos, y habrá sanciones económicas masivas, ¿no? Que, como un intento de utilizar esas sanciones como un elemento de disuasión para que no se produjera la invasión, ¿no? E incluso hubo una tercera cuestión y es que claramente, y esto se vio de manera muy nítida en Alemania, el primer momento fue un apoyo a Ucrania en términos de apoyo efectivo de armas muy limitado, ¿no? En un primer momento, España también, la cuestión era, bueno, enviaremos cascos, enviaremos chalecos antibalas, pero en ningún caso vamos a enviar material ofensivo, ¿no? Entonces, ya digo, soy moderadamente crítico porque creo que hubiera sido más acertado, en primer lugar, no haber creado expectativas que después se frustraron. Segundo, una mayor ambigüedad que le generaran al menos cierta incertidumbre a Putin sobre cuál podría ser la reacción de la Alianza Atlántica en caso de invadir y no fiarlo todo al efecto disuasivo de unas sanciones económicas que se demostraron que no tuvieron ese efecto de disuasión. Y en tercer lugar, un apoyo efectivo que ahora está siendo muy intenso, pero en un primer momento fue muy dubitativo, ¿no? Fue muy lento, ¿no? Creo que nos han faltado esas tres cosas. Una vez que la invasión ya se desencadena, creo que hay un claro cambio de posición, creo que hay un apoyo muy decidido, que ha ido además increciendo. Es verdad que en la medida en que la guerra se alargue, pues habrá que ver en qué medida ese apoyo tan firme, en términos también de armas que se está dando a Ucrania, pues se va a mantener en el futuro, ¿no? Pero bueno, la actuación de la OTAN, una vez estallado el conflicto, me parece que es intachable. En la parte previo me parece que fue demasiado tibia y probablemente con algunos errores, ¿no? Bueno, pues concluimos, ¿no? de primeras que la valoración de Ignacio es de una progresiva, ¿no? Increciendo de algo, es decir, de algo con dudas, ¿no? De un planteamiento dudoso y que dejaba pues, efectivamente ese aire de tibieza a algo mucho más claro y seguramente incluso más cohesionado, ¿no? Podríamos decir, entre los miembros de la alianza. Por seguir democráticamente con el orden que me sale aquí en pantalla de los invitados que me plantea la aplicación de Zoom, la pregunta se la lanzo a Enrique. Enrique, la valoración sobre el papel asumido por la OTAN en estos casi 100 días, más de 2 meses tras la invasión rusa de Ucrania. Pues efectivamente yo coincido también en que hay dos momentos, el previo a la invasión o los meses previos y en la invasión. Lo que pasa es que yo lo analizo desde otro punto de vista. En los momentos previos a la invasión, la OTAN, posiblemente muy influenciada por Estados Unidos, adopta una actitud imprudente, claramente imprudente, y que demuestra un desconocimiento total de lo que es el pensamiento geopolítico y geoestratégico de Rusia. La OTAN sabe que Rusia no es la URSS, efectivamente, pero Rusia sigue siendo Rusia y es una gran potencia. Y en la mentalidad de Rusia, su espacio geopolítico es vital, porque su historia en su historia se han producido muchos acontecimientos en los que Rusia se ha salvado precisamente por ese colchón geopolítico que la mantiene alejada del resto de Europa. No puede pensarse que la OTAN no considerase que simplemente una invitación a Ucrania a unirse a la OTAN sería tomada por Rusia como una pérdida de ese colchón de seguridad que ha mantenido a lo largo de la historia. Luego yo considero que los meses previos la OTAN adoptó posturas imprudentes. Luego también, y ahí coincido con Ignacio Cosidó,
si tú en una situación prebélica ya le estás diciendo al potencial agresor que tu reacción no va a ser tampoco muy fuerte, que ya veremos, que sí que hay que aplicar sanciones económicas, pero que el gas hace falta en Europa. Los europeos estamos dispuestos a ayudar a Ucrania económicamente, pues en todo lo que se pueda, pero que no pasemos frío nosotros. Pues me parece que efectivamente la OTAN no estuvo a la altura de las circunstancias, porque propició que Rusia se sintiese, primero, agredida de alguna forma, y segundo, que tuviese la sensación de que la reacción occidental iba a ser muy leve. Durante el conflicto, pues vuelve a ser una situación de extrema prudencia, pero aquí sí considero que es una extrema prudencia obligada, ya que una intervención directa de la OTAN, por mínima que fuese, podría considerarse un acto de guerra por parte de Rusia. Y ahí sí creo que debemos ser todos los actores que tienen responsabilidad política, militar, y los que simplemente somos observadores, debemos ser muy prudentes. Qué interesante esto que planteas, Enrique, porque desde luego la sensación que da es, ¿no?, de la necesidad de entender a Rusia, la necesidad de independientemente, es decir, entender no implica comulgar con, ¿no?, o compartir posturas, sino, es decir, hay una persona o un líder político, en este caso en Rusia, si queremos tratar de, hay que entenderlo, ¿no? Y eso es lo más interesante. Por finalizar con esta primera pregunta, Marta, valoración de estos primeros meses y también bueno, el papel, ¿no?, sobre la OTAN asumido en este conflicto. Bueno, yo agradecer la oportunidad de estar aquí y, como comentaba, compartir en la mesa con tan importantes ponentes. Sí que es verdad que reitero la postura, ¿no?, que han presentado ambos, tampoco quiero repetirlo. Sí que voy a acentuar algo que, bueno, desde mi perspectiva se ha ido viendo en los últimos años y creo que es una falta, una debilidad nuestra desde Occidente, que tendemos a mirar toda la realidad internacional desde un prisma muy occidental, ¿no? Y tendemos a extrapolar que, bueno, que ciertas naciones, que ciertas culturas parten de una misma forma de respuesta y de defensa de ciertos criterios y líneas rojas, ¿no? Y al final eso, bueno, peca de que toda planificación, toda estrategia la volcamos con un euro-occidentalismo, por así decirlo, ¿no? Y ahí es donde reitero la cuestión de que nos ha faltado entender a Rusia, nos falta entender a China, y está provocando, pues, por así decirlo, una polarización, ¿no?, de alianzas, de realidades, de ese tipo de visión. Por otro lado, es verdad que la OTAN bueno, representa un organismo bastante complejo, o sea, aunar intereses comunes con tantos países lleva decisiones muy lentas, cada país tiene un ritmo de desarrollo diferente, por lo tanto, la capacidad de reacción, la capacidad de adaptar este tipo de organismos a la realidad y a las crisis que puedan aparecer es mucho más lenta de lo que podamos considerar que una actuación como pueda llevar a cabo China o Rusia, ¿no? En este punto es verdad que la OTAN hasta ahora ha resultado ser muy predecible, ha resultado ser muy lenta en respuesta, poco coherente a la hora de aunar esos intereses, pero bueno, voy a resaltar la parte positiva. A partir de estos 2 meses, considero que la OTAN siempre ha sido un organismo que ha sido la conciencia común de todos los que lo representan, ¿no? Siempre en los últimos años ha estado llamando la atención a sus aliados de hay que invertir, tenemos unos retos comunes de seguridad, si queremos realmente tener un papel en este nuevo orden internacional, tenemos que estar preparados. Este toque de atención de la guerra de Ucrania realmente ha puesto en la pregunta de ¿tenemos realmente la capacidad de disuadir una amenaza? ¿Tenemos la capacidad real de predecir una amenaza? Y vamos, de cara a esta próxima cumbre, desde luego lo que se ha visto es que hay una clara voluntad de aunar intereses, hay una clara voluntad de replantear qué papel queremos tener en el mundo y por supuesto que al final lo que ha generado esa visión de unidad y de voluntad política es que nos hemos visto identificados con las garantes de un orden internacional, de un respeto, que es lo que nos da una diferenciación frente a otro tipo de actuaciones, ¿no?, que tienen lugar a nivel internacional. Ahora iremos con la valoración que hacemos, ¿no?, que hacen sobre esa cumbre de la OTAN. Yo creo que es lo más interesante cerrar con ello. Pero me gustaría preguntar, y retomo la palabra, bueno, le devuelvo la palabra
Ignacio. Marta lo ha comentado, ¿no? Como quizá el lado positivo de todo esto, si es que en un conflicto como el de estas dimensiones se puede extrapolar o se puede sacar algo positivo, ¿no? Sin parecer frívolos. La realidad es, o la pregunta es, ¿está atravesando un periodo de refortalecimiento la OTAN en este contexto? Pues yo diría sí. O sea, claramente la guerra en Ucrania ha revalorizado una alianza que lo que básicamente supone es una defensa colectiva, ¿no? Una garantía, un seguro de que en caso de que nuestro territorio sea atacado, pues el conjunto de los aliados responderá de forma unánime, ¿no? En la medida en que parecía que después de la Guerra Fría no había en Europa una posibilidad o una amenaza al territorio de los países aliados, pues la OTAN había perdido, no sé, es decir, cierta trascendencia estratégica, desde luego en comparación con la que tuvo en la Guerra Fría, pues de manera indudable, ¿no? Además, había también una vocación clara en Estados Unidos que muy reiteradamente, y eso no es cuestión ni de esta administración ni de la administración Trump, sino ya de antes, ¿no? Con Obama, que de alguna manera su prioridad era China y su prioridad era el Pacífico, y esto es la Alianza Atlántica, ¿no? Por tanto, había una cierta devaluación estratégica de la OTAN, en la medida en que estalla una guerra en Europa, que insisto, era algo que hace 10 años pues, parecía muy difícil, pues eso sin duda revaloriza la alianza. Por complementar un poco, también entrando un poco en debate, ¿no? Con lo que comentaba Enrique, con un papel muy complejo, ¿no? Porque por un lado se trata de que una agresión contra un país soberano absolutamente ilegal, ilegítima y además injusta, de alguna manera no quede impune y no quede, es decir, y el agresor no consiga los objetivos que se había planteado con esa invasión, ¿no? Con la invasión de Ucrania. Y por otro lado, con un objetivo también muy evidente de que el conflicto no escale, es decir, de que tratar de hacer una contención también del conflicto. Entonces, ese papel de la Alianza Atlántica es muy complejo y, como decíamos antes, creo que desde que se produce ya la invasión, creo que con un papel pues, bastante determinado y además bastante cohesionado, ¿no? Las estrategias respecto a Rusia previas a la invasión de Ucrania eran muy divergentes. Por un lado teníamos a Alemania, que lo que entendía es que a través de la creación de un entramado de intereses económicos y de cooperación con Rusia, pues ese era el mejor elemento para evitar que pudiera haber algún tipo de conflicto, y Estados Unidos, que tenía una posición más beligerante. Ahí está todo el debate, ¿no? Sobre el gasoducto Nord Stream 2, en el que la presión constante de Washington es a Merkel diciéndole, oye, estáis creando realmente una dependencia y una vulnerabilidad energética que es muy peligrosa, ¿no? Y ya digo, la política alemana era no, es decir, contra más dependencia mutua, ¿no? Generemos entre Rusia y Europa, esto no es una garantía para la paz y para la estabilidad en el continente, ¿no? Yo creo que en ese sentido ese debate sí que se ha demostrado que Estados Unidos estaba en lo correcto, es decir, que esa dependencia excesiva de Rusia, ese sometimiento estratégico, pues ahora lo estamos pagando en términos muy costosos, ¿no? Todos los europeos. Por tanto, yo sí creo que hay una revitalización de la OTAN, pero ya termino, porque que me extiendo demasiado. Creo que hay también un poco de exceso de euforia, ¿no? Parece que ahora con la guerra de Ucrania la OTAN vuelve a ser, yo creo que esa corriente profunda, ¿no? Que está muy asentada en la comunidad estratégica norteamericana y en su comunidad política, de que el peligro grande es China y que el Pacífico es el área estratégica de máxima prioridad y máximo interés para Estados Unidos, permanece, ¿no? Por tanto, bueno, hemos tenido reunión del Quad, ¿no? De Japón, India, Australia y Estados Unidos esta semana, y yo creo que esa prioridad de Estados Unidos hacia el Pacífico se va a mantener. Por tanto, creo que también hay que contener un poco esta nueva euforia atlantista que algunos que eran muy críticos con la Alianza Atlántica
de repente les ha entrado con motivo de la guerra de Ucrania, ¿no? Enrique, misma pregunta, te la lanzo. Refortalecimiento, optimismo de cara a esta OTAN que parece que, bueno, aparte de estar en todos los medios de comunicación, abriendo portadas, desde luego se ha metido también en las cabezas de la opinión pública, ¿no? Que quizá durante los últimos años pues la OTAN parecía ahí un ente abstracto y difuso, y ahora de repente pues es algo que es la alianza, ¿no?, a la que todos quieren pertenecer, porque llevamos 20 minutos y nadie ha hablado todavía. Estaba deseándolo, de Suecia y Finlandia, pero ahora hablaremos de ello. La pregunta, Enrique, ¿refortalecimiento de la OTAN, sí o no? Bueno, sí, aunque coincido con Ignacio en que puede ser la euforia de un momento clave de la historia, pero lo cierto es que la OTAN parece que había perdido su función original. No olvidemos que la OTAN nace a finales de los años 40 precisamente ante el riesgo que hay de una invasión de ciertos países europeos por parte de la URSS. Lo que se está viendo que pasa en Europa Central Oriental es que o bien mediante presión política o bien mediante amenaza militar van cayendo un estado tras otro bajo la influencia de la URSS. Entonces surge la OTAN, pero la OTAN surge con un número concreto de estados en el cual, precisamente por su número reducido y por la coincidencia estrecha de intereses, es muy fácil tomar decisiones. A raíz de las sucesivas ampliaciones, sobre todo de las que se producen ya de los años 80 para acá, entre España, pero luego más de los 80, de los 90, con la caída del muro de Berlín, quizá la OTAN ha perdido esa función original porque no se percibe, Ignacio lo dijo al principio de su intervención, no se percibía una amenaza de guerra en Europa. Era algo que parecía impensable. Entonces la OTAN empieza a adaptarse hacia un modelo quizá de instrumento bélico al servicio de la ONU, algo así, que va a intervenir en aquellas zonas que están fuera por completo de su teatro de operaciones que contempla su tratado. O sea, que no era una cuestión de temporal, coyuntural, sino que el tratado de adhesión a la OTAN fija unos límites muy concretos, límites geográficos. Y sin embargo, los excede porque parece ser la herramienta para imponer la paz en aquellos sitios donde la ONU, por inoperancia, no era capaz. Pero es que a lo mejor esta ampliación grande de la OTAN, esta diversidad que se crea en su seno, puede llevarla también a la inoperancia. De ahí cuando se decía que estaba en muerte cerebral. Bueno, de golpe resurge la amenaza de Rusia en Europa. Es una amenaza además real, que la vivimos. Ha invadido otro país, porque ahí sí creo que debemos ser todos firmes. Rusia puede sentirse amenazada en su espacio vital, pero eso no es un caso para invadir otro estado, invadirlo por la fuerza, ¿no? Llevará a conversaciones, estamos en el siglo XXI y esas guerras ya no son de esta época. Lo cierto es que, claro, ante esa amenaza de Rusia, parece que la OTAN vuelve a recuperar esa función inicial. Le falta todavía recuperarse del fracaso que ha supuesto Afganistán. Aunque en Afganistán no ha fracasado solo la OTAN, ha fracasado Occidente en general, pero quizá porque el esfuerzo más importante era el militar, la OTAN se ha visto un poco responsable de ese fracaso. Y ese prestigio hay que recuperarlo. Y recuperar ese prestigio va a ser muy difícil. Ahora, que solicitan la entrada Finlandia y Suecia, volvemos a estar otra vez acercándonos a lo que consideran los rusos su espacio vital, a que vayan a tener una sensación de estar cada vez más encerrados. Yo creo que todas estas ampliaciones de la OTAN habría que hacer una labor pedagógica con Rusia, es decir, buscamos una organización que nos sirva de defensa general, pero no es una organización contra Rusia. Lo que pasa es que esto va a ser muy difícil. También hay que recordar, volviendo a la función original de la OTAN, porque siempre se habla del artículo 5, algunas veces del 6 y alguna vez del 4. Pero el artículo 3 del Tratado de Adhesión a la OTAN es muy importante porque habla de las capacidades propias que deben tener los medios. Y ahí vuelvo a referirme a la intervención de Ignacio. Efectivamente, los Estados Unidos llevan mucho tiempo reclamando
poder dedicar su esfuerzo principal en otra zona del globo, en el Pacífico y China, pero antes ya estaban reclamando que los europeos recuperemos esas capacidades propias que se llegaron a tener de alguna forma durante la Guerra Fría. Y eso supone inversión en gastos de defensa. Y eso supone que en las campañas electorales habrá partidos políticos que aprovechen esa necesidad de inversión para atacar a los partidos que de alguna forma podríamos llamar aliancistas, los partidos que normalmente tienen responsabilidades y las asumen. Con lo cual es un cuadro muy complejo. Yo creo que toda ampliación de una organización de este tipo se debe pensar mucho y puede haber otros acuerdos de participación sin estar integrados. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Le paso la palabra también a Marta para esta pregunta sobre el refortalecimiento de la OTAN. Ya lo has comentado en el final de tu intervención. Si quieres ampliar algo en este aspecto, adelante. Y si no, pasamos a una pregunta que acabo de dejar entrepasar, que es la de Suecia y Finlandia. Sí, vamos, comentar que efectivamente, ¿no? No lo considero una visión de refortalecimiento porque sería muy pronto hablar de ello, ¿no? O sea, es verdad que reaccionamos a cosas de inmediatez, nos ponen alerta, enseguida nos ponemos a plantear nuevas estrategias, pero realmente este tipo de reacción tan cortoplacista, ¿no? Y tan reactiva puede nublar, como bien han comentado mis compañeros de mesa, la percepción de un enfoque mucho más estratégico y de un enfoque más a largo plazo, ¿no? Al final también la OTAN se está enfrentando a una rivalidad de competitividad con países que tienen estrategias a horizonte a 2050, ¿no? como China, y nosotros jugamos en un entorno 2030, que en cierta forma es un corto y medio plazo ya. Entonces realmente la capacidad de refortalecimiento de la OTAN se va a ver en su capacidad de tener una visión aunada de objetivos, integrar nuevos aliados. Es verdad que le va a dar una mayor fuerza de inversión, una mayor fuerza de respuesta en diferentes áreas de interés, pero si no hay un trabajo interno desde la OTAN de aunar intereses y objetivos y que se consigan esas convergencias, la respuesta de la OTAN ante los desafíos inmediatos va a ser cada vez más lenta y cada vez más compleja. Y esto, si no hay un horizonte puesto en las tareas de innovación en tecnología de defensa a más largo plazo y que no se genera esa incertidumbre política, esa falta de compromiso con cada cambio electoral, pues evidentemente ahí vamos a volver a encontrarnos a corto o medio plazo una nueva paralización, ¿no? del papel de la OTAN en el mundo internacional. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque, claro, lo que nos gustaría, ¿no? Es una OTAN estratégica con visión de largo plazo y, sin embargo, el entorno en el que vivimos es un entorno en el que prima la imprevisibilidad, la incertidumbre y en la que de repente pues, lo que pasa en febrero o a finales de febrero te cambia todo el panorama internacional y muchos académicos, muchos políticos, muchos militares reconocieron no era el escenario más previsible, es decir, ni lo vieron venir, ¿no? Entonces es interesante cómo choca también, ¿no? ese anhelo de estrategia a largo plazo con la realidad luego del día a día, que es la de, oye, no sabemos lo que va a pasar en junio y estamos a finales de mayo, ¿no? Pero precisamente uno de los planteamientos de la cumbre de la OTAN en Madrid es precisamente fijar el siguiente o el marco estratégico de esta década, ¿no? Y ese marco estratégico, desde luego, tiene que contar con dos nuevos actores, que es la actualidad más inmediata, hemos tardado media hora en llegar a ello, que son Suecia y Finlandia. Ignacio, ¿qué impacto va a tener la ampliación o cuál es la valoración sobre esta promesa, bueno, sobre esta declaración oficial de incorporación de Suecia y Finlandia a la alianza? Bueno, en primer lugar, yo sí diría que es una ampliación como muy natural. Es decir, que realmente Finlandia y Suecia no eran miembros de la Alianza Atlántica. Es verdad que existía ahí una tradición de neutralidad durante la Guerra Fría muy importante, pero también es verdad que como miembros de la Unión Europea estaban ya en una cláusula de seguridad colectiva, ¿no? Que el propio Tratado de Lisboa pues ya fija. Y en segundo lugar, sus relaciones militares con la Alianza Atlántica, a ver, no quiero tampoco, pero me parecía que eran casi ya aliados de facto, ¿no? Es decir, participaban en todo tipo de ejercicios, tenían procedimientos comunes, o sea, de alguna manera es una integración muy natural, ¿no? Es dar un paso más, pero en una dirección que venía ya muy marcada, ¿no?
Segundo, lo comentaba, lo anunciaba un poquito Enrique antes, ¿no? Es verdad que puede haber cierto debate, aunque es verdad que es limitado, pero puede haber cierto debate sobre el momento, ¿no? Puede que hay quien considere que esto va más en la línea de entre comillas, provocación a Rusia, y si hemos dicho que hay como un objetivo claro también por parte de la OTAN de no escalar el conflicto, pues hay quien puede defender que esto supone un posible riesgo, ¿no? de escalada. Pero personalmente yo tengo, o sea, me parece que es acertada, e incluso en un momento delicado, ¿no? Incluso en un momento de guerra, o precisamente en este momento creo que es una buena noticia, creo que fortalece a la Alianza Atlántica. Yo creo que son dos países que aportan capacidades muy importantes, y además creo que de alguna manera van en la línea de negar a Putin el éxito y la ventaja y la rentabilidad de la guerra, ¿no? O sea, que en ese sentido creo que pueden tener también un cierto efecto disuasivo, porque si uno de los objetivos que supuestamente se planteaba Putin con la invasión de Ucrania era evitar que la OTAN se expandiera hacia sus fronteras, pues el efecto que ha conseguido con su invasión es justo el contrario, ¿no? Una revitalización de la OTAN, que hemos analizado anteriormente, y además una expansión de la OTAN. Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, ¿no? Por tanto, de alguna manera es decirle a Putin, oye, si la invasión en Ucrania ha sido un error clamoroso, y en la medida en que sigas en esa línea de invadir a otros posibles países, te vas a encontrar justo con lo contrario de lo que pretendes. Te vas a encontrar con una OTAN más fuerte y una OTAN ampliada, ¿no? Entonces, particularmente, yo apoyo plenamente esa incorporación. Y en tercer lugar, es verdad que, a ver, tenemos la cuestión de Turquía. Yo no soy nada experto en Turquía, por tanto ahí reconozco mis limitaciones. Hay quien piensa que la posición de Turquía es una posición más táctica, ¿no? De hacerse valer y de intentar conseguir algunas cosas, ¿no? En su tema kurdo, el PKK, el tema de la lucha contra el terrorismo, pues, intentando tener algunas ventajas, ¿no? Hay quien piensa que lo que quiere es revalorizarse, ¿no? Y poner en valor pues la posición y la potencia que Turquía tiene, y también dentro de la Alianza Atlántica, y hay quien piensa que hay algo más profundo, ¿no? Pero bueno, realmente como no soy experto en Turquía, pues no sé muy bien si esto va a ser una posición que va a mantener pues más firme, ¿no? Hasta más a largo plazo, o es algo que a través de una negociación y con algunas concesiones limitadas, pues Turquía va a levantar el veto. Me inclino más por la segunda parte, porque entiendo que Erdogan tiene más que perder que ganar manteniendo este veto. Pero es verdad que ha sorprendido un poco esta posición de Turquía tan de rechazo inicial a la incorporación de Finlandia y de Suecia, y que es algo que va a ser interesante también de cara a la próxima cumbre en Madrid, ¿no? Enrique, ¿coincides con esa naturalidad de la ampliación? Es decir, que forma parte, ¿no?, de la naturaleza de la OTAN, y también de ese aspecto, ¿no?, de decirle a Putin esto tiene costes, ¿no? Es decir, tus decisiones tienen costes, y los costes son, por ejemplo, la ampliación de Suecia y Finlandia. Sí, casi plenamente coincido con Ignacio, con lo cual mi intervención ahora va a ser muy breve. De hecho, Suecia, a pesar de su neutralidad, pues estaba implicada en la defensa de Occidente. Suecia aporta unas capacidades militares muy importantes. Finlandia en ese sentido quizá un poco menos, pero lo que aporta es la vecindad con Rusia. Y sobre todo coincido con él también en que lo más importante es que en cuestión de imagen, lo que se transmite, esta inmediata solicitud de integración en la OTAN, es Rusia es una potencia agresora, no nos sentimos seguros por nuestra proximidad a Rusia, y en ese sentido necesitamos vernos apoyados por el resto de las naciones. Ese es el mensaje que yo creo que se ha trasladado, con lo cual efectivamente para la geopolítica marcada por Putin,
es que ha conseguido el efecto contrario a lo que él esperaba. Es decir, las naciones que pueden verse amenazadas por Rusia no van a decir me quedo aquí quieto a ver si no moviéndome no me ven. Todo lo contrario, van a buscar un apoyo inmediato. Y en ese sentido es donde le veo más interés. Pues por pasar a la siguiente pregunta, Marta, de cara a la cumbre de la OTAN, ¿no? Que ya es la que tenemos ahora próximamente dentro de un mes escaso, la valoración, ¿no? de qué papel debería asumir España, es decir, de repente nos encontramos con que hospedamos una cumbre de la OTAN que todo apunta que va a ser histórica por el contexto en el que se da y casualmente, bueno, se celebra en España, ¿no? La pregunta es qué papel debería asumir España, ¿no? ¿Cuáles son los temas que España debería poner sobre la mesa y no dejar pasar en esta oportunidad, teniendo en cuenta que se va a establecer un marco que seguramente nos llevemos hasta finales de esta década, ¿no? Hasta el 2030. Hombre, ahí efectivamente ya es una oportunidad de que España acoja justo en este momento de profundo cambio. Y también reitero lo que también hemos comentado, ¿no? Que al final la OTAN, toda la cuestión de seguridad de la OTAN no solo recae en el flanco este, con la vecindad con Rusia, también se dirige hacia la zona del Pacífico y además también hay un tema muy importante que no ha dejado de reiterar España, así como algunos de los países de la zona del Mediterráneo, que la zona del flanco sur también es de importancia estratégica para la OTAN, como lo es para la Unión Europea. Y además estamos viendo que China y Rusia llevan muchísimos años entrando con influencia en este continente. Han, por así decirlo, apartado la presencia europea en todos esos años construidos de relación con estos países africanos. Se ha impuesto la narrativa de Rusia y China en estos países y evidentemente también supone un desafío para todo lo que es el equilibrio de seguridad, ¿no? Por la cuestión migratoria, seguridad energética, que también está en la agenda de la OTAN, ¿no? Entonces, por así decirlo, yo sí que percibo que aquí España lo que podría es aportar una visión como proactiva y de valor de qué puede España aportar en este punto. Y sin duda yo pondría el foco en el tema de la agenda de África. O sea, España tiene una relación con el continente africano a nivel histórico, cultural, tiene una relación incluso también de puente con América Latina, ¿no? Entonces, quiero decir, el que pueda aprovechar el presentar su rol de mediador, ¿no? De interlocutor en este tipo de agenda con África y que, por supuesto, el que pueda plantear por qué no organizar una estrategia con ese enfoque sur, con el resto de aliados del ámbito más del Mediterráneo y del Levante, desde luego ya supondría el que por lo menos España presente una posición de fuerza y más de compromiso con esta organización, ¿no? Y por temas de interés, sin duda lo que he comentado, la parte de seguridad energética está también en la agenda de la Unión Europea, está a nivel internacional. África ya sabemos que está enormemente enriquecida con este tipo de recursos de sostenibilidad y de alternativos a las energías más tradicionales. Está el reto migratorio que ya hemos visto que también supone un choque para la estabilidad de la Unión Europea, el afrontar ese tipo de políticas de vecindad con estos países que también España tiene un papel predominante. La cuestión del cambio climático, ¿no? Que también se está ahí en la agenda de las Naciones Unidas, también desde el ámbito de seguridad, porque también supone toda una desestabilización político-social. Y hay un tema que también interesa profundamente a España y creo que tendría la oportunidad de sacarle provecho, es acentuar la amenaza que supone lo que son las acciones híbridas, ¿no? Porque es verdad que hasta ahora la OTAN, por así decirlo, ha reaccionado a amenazas directas, amenazas muy militares, por así decirlo, pero realmente ya estamos viendo que el entorno de seguridad está evolucionando a otro tipo de instrumentos, a otro tipo de acciones que incide directamente en la sociedad, que involucra directamente a la sociedad en campañas electorales, con movimientos inmigratorios irregulares, a través del relato. Y aquí considero que también España podría proponer, ¿no? el plantear una estrategia también de comunicación estratégica y de cultura de defensa de la OTAN que sea proactivo y que involucre al resto de países, ¿no? Porque al final la percepción de la sociedad es fundamental para conseguir ese compromiso político a largo plazo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista es el mayor reto. Una buena carta a los Reyes Magos acaba de escribir Marta de cara a la cumbre de la OTAN. Ignacio, de cara a esta cumbre, misma pregunta, ¿qué temas cree que no debería dejar pasar, ¿no? España como hospedador como anfitrión, ¿no? de la cumbre, de una cumbre tan importante como esta?
Bueno, pues lo primero es no quedarnos únicamente como buenos anfitriones, ¿no? Que siempre lo hemos sido y que además pues, que el nuevo concepto estratégico sea el concepto de Madrid. Creo que o sea, que España es un país que por su dimensión puede aspirar a hacer una aportación, ¿no? a los debates y hacer algunas propuestas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a ver, no quiero, no se me tome como ánimo de crítica al gobierno, pero me parece que sí que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? de hacer algún tipo de propuesta que realmente sea útil, ¿no? a la Alianza Atlántica. Segundo, quizás, o sea, España es un país que dentro de la Alianza Atlántica somos el país que menos esfuerzo dedica a su defensa, si exceptuamos Luxemburgo, ¿no? Gastamos un 1%, yo creo que sería, o sea, de hecho el gobierno ya lo ha anunciado, ¿no? Con un horizonte a largo plazo, pero creo que si España quiere ser un país relevante en la Alianza Atlántica, pues tiene que asumir un compromiso real y creíble en que realmente va a aumentar sus capacidades. Es verdad también que España es un país con un esfuerzo en defensa muy limitado, pero con una gran participación en todas las operaciones de la Alianza Atlántica, ¿no? Estamos en Irak, hemos estado en Afganistán, o sea, también es verdad que tenemos que poner en valor que con unos recursos limitados, sin embargo, pues hemos hecho un esfuerzo en términos de compromiso político y de compromiso estratégico que también tiene su valor. Pero si no, o sea, si no aumentamos nuestras capacidades, es muy difícil que realmente seamos considerados como un socio relevante, ¿no? dentro de la Alianza Atlántica. Tercero, coincido plenamente, ¿no? Es decir, es una constante en nuestra política de seguridad llamar la atención de la OTAN hacia el flanco sur, ¿no? Nosotros somos frontera sur, ¿no? de la OTAN, entonces, lógicamente, África es un área y además la evolución que estamos viendo en el Sahel es una evolución muy inquietante y, por tanto, hay que llamar de alguna manera la atención, ¿no? Y priorizar también que la OTAN no puede mirar solo al este, no puede mirar solo a Rusia, tiene que tener también una mirada para el sur. Pero creo ahí que hay una superación de este debate clásico, ¿no? De Italia, España diciendo a la OTAN, oye, flanco sur, y Alemania y otros países, ¿no? diciendo, no, flanco este, ¿no? Creo que si miramos la presencia, que lo señalaba antes Marta, de China, de Rusia en África, es muy inquietante. Por tanto, ya no me parece que sea un debate de que sean flancos excluyentes, ¿no? Si miramos al este, no miramos al sur, si miramos al sur, no miramos al este, es que estamos en una situación de seguridad global y cuando vemos la presencia de mercenarios rusos en Mali, pues nos damos cuenta de que eso forma parte del tablero estratégico global y que, por tanto, a lo mejor se puede hacer frente a esa presencia de Rusia o de China en África y eso es un interés estratégico global para la Alianza Atlántica, ¿no? Creo, o sea, me parece que España podría hacer una aportación interesante de conceptualización en este nuevo concepto, en este nuevo documento de esa realidad. Y luego, por ser telegráfico, que no quiero consumir más tiempo, pero como cosas un poco imaginativas, ¿no? Echándole un poco, si nos fijamos, o sea, más allá de lo que ha comentado Marta de guerra híbrida, que es una realidad incuestionable, ¿no? Todo lo que es ciberdefensa, ciberseguridad, se está demostrando que eso es fundamental, que incluso en una guerra a veces con que vemos tantos carros de combate, tantos fuerza de infantería, guerra urbana, o sea, guerra muy clásica, entre comillas, todo eso se combina simultáneamente con una ciberguerra que es trascendente, ¿no? Pero yo creo que una de las lecciones preliminares, porque la guerra de Ucrania lamentablemente me temo que nos queda todavía guerra y por tanto es absurdo sacar ahora muchas lecciones, habrá que esperar a ver cómo evoluciona el conflicto, pero es el papel determinante de la inteligencia. Entonces, yo creo que fortalecer o proponer que haya realmente una comunidad atlántica de inteligencia fortalecida, con instrumentos más claros, más definidos, me parece que sería un avance pues, importante y que España pues, podría
no sé si estamos en el mejor momento en este terreno tampoco, pero podría ser una aportación interesante, ¿no? Lo de construir una comunidad atlántica, euroatlántica de inteligencia más potente. Y luego hay un debate siempre subyacente en la alianza. La OTAN es una alianza regional, una alianza de seguridad regional, pero es una alianza de seguridad regional en un mundo globalizado y, por tanto, me parece que es muy difícil para la OTAN sustraerse de una visión global de la seguridad en el mundo. Y en ese sentido, la OTAN tiene algunos acuerdos con Colombia, con Argentina. A mí me parece que esa es una vía, bueno, pues no hablo de Asia, por supuestísimo, ¿no? Pero, quiero decir, en el caso de España, en concreto, fortalecer esas relaciones de la Alianza Atlántica, en nuestro caso con Latinoamérica, me parece que podría ser una iniciativa interesante. Es verdad que ahora mismo la situación en Latinoamérica está en una evolución pues, muy complicada y que haría muy difícil ver realmente con qué países podría profundizarse esa relación, ¿no? Incluso con los que ahora mismo existe, que es Argentina y Colombia, pues vamos a ver qué pasa en Colombia, pero en Argentina está muy congelada, ¿no? Esa relación. Pero bueno, me parece que esa visión iberoamericana para España siempre es interesante y esas relaciones de la OTAN con países latinoamericanos a futuro me parece que podría ser también una aportación que dar. Pero bueno, esto es un esfuerzo de imaginación, porque no es fácil en el escenario actual. Pero es interesante porque los dos, tanto Marta como Ignacio, han coincidido, ¿no? en la importancia del flanco sur. Si hay alguien en este Zoom que está más al flanco sur es Enrique, ¿no? que está y nos escucha y nos recibe desde Ceuta. La pregunta, Enrique, y lo siento, tengo que abrir esta pregunta, ¿no? Porque hay una cierta polémica al respecto y es interesante este debate y sobre todo porque por muy incómodo que pueda resultar, hay que tenerlo, ¿no? Y es obligatorio que en España se dé. Y la pregunta es si con respecto a Ceuta y Melilla, ¿no? Contaríamos con el apoyo de la OTAN llegado el caso de una supuesta amenaza o de que se consumara una amenaza que parece latente o que parece que está ahí, ¿no? en el aire. Bien, esa es la pregunta, Pablo, efectivamente. Vamos a ver. Lo primero que hay que pensar es que los estados tienen que decidir qué papel quieren jugar en el mundo. Es decir, España no puede estar en una situación en la que siempre trata políticas de soft power, porque la Alianza Atlántica es una alianza de seguridad militar y hay que desempeñar también papeles de hard power. Y no hay propuestas españolas en este sentido, no tenemos una fuerte inversión en defensa, aunque parece que ahora va a empezar con programas que empezarán a sentirse efectivos a partir del 26 y 27, creo. Pero bueno, al menos hay una cierta reacción. Hay que reconocer que los gobiernos, no el que está ahora, el gobierno que tengamos en España va a encontrar un fuerte rechazo en la sociedad española a incrementar los gastos de defensa. Eso hay que reconocerlo, es un hecho y tendría que haber un consenso a nivel nacional para asumir ese reto y explicarlo bien a la población. Hay muchas cosas que la sociedad no quiere y sin embargo hacemos, porque se entiende que son obligatorias, que son necesarias. Porque en el fondo un problema que tenemos los españoles, y hay que partir de ahí, es que a nivel internacional no somos un Estado creíble, no somos un actor geopolítico importante. No estamos, no digo que tengamos que estar a nivel de Francia, bien, pero es que Polonia tiene más protagonismo a nivel geopolítico que España, con todos mis respetos para Polonia. Somos un país además que pega grandes bandazos en política exterior. Acabamos de vivir unos tremendos. Estos son debilidades, además debilidades muy difíciles de superar, debilidades porque son estructurales. No es que en este momento haya pasado esto, es que se sabe que lo estamos haciendo década tras década. Entonces, cuando abordamos el tema, que era la pregunta, ¿qué pasa con Ceuta y Melilla? Lo primero que debemos pensar, y vuelvo al artículo 3 del Tratado del Atlántico Norte, los países deben tener sus propias capacidades de defensa. La OTAN está, digamos, en función subsidiaria, es decir, tú tienes un problema de seguridad, un problema militar, y nosotros estamos para apoyarte. Los Estados Unidos son el gran garante de la ciudad de la OTAN, pero no tenemos que pensar que es que están para defendernos, porque en algún momento, como pasa en África, no solo en Ceuta y Melilla, en el continente africano,
los intereses de Estados Unidos no coinciden con los intereses de la mayoría de los estados de la OTAN. Por ejemplo, los estados del núcleo europeo, Francia, Alemania, España, Italia, no tienen los mismos intereses en África que Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de su preocupación por el Pacífico, mantiene AFRICOM y mantiene un nivel de actividad en ese cuartel general muy importante. Eso nos afecta a los españoles, porque Estados Unidos es un fuerte aliado de un Estado que en ciertos momentos tiene actitudes poco amistosas hacia España, que mantiene en el tiempo unas reivindicaciones sobre territorios españoles. Luego, lo primero es que España debe garantizar la seguridad de estos territorios. Es una misión española. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Entran en el paraguas de la OTAN? ¿No entran? Pues deberían figurar, porque no sería una anomalía en el tratado. Francia, cuando se adhirió al tratado, hizo constar que estaban incluidos los territorios de Argelia, porque en ese momento pertenecían a Francia. Y se admitió la adhesión de Francia. España no lo hizo. Bueno, ¿pero qué nos encontramos? Pues sabéis que hay un artículo 4 que dice que ante una agresión, un Estado miembro puede consultar a los demás y pedir apoyo. Se puede pedir. Tenemos un artículo 5 que habla del derecho a la legítima defensa, que sería un apoyo inmediato. Claro, pero en el artículo 5 sí habla de los territorios al norte del Trópico de Cáncer, de la orilla norte del Mediterráneo, ya ahí tendríamos un problema. Pero el artículo 6 en su definición no solo habla de territorios, dice buques y aeronaves en cualquier situación. Entonces, si nosotros tenemos un conflicto en Ceuta, Melilla o las Islas y Peñones de soberanía española, evidentemente tendrán que intervenir buques y aeronaves españoles. Y si es atacado un buque o una aeronave española, está cubierto por el paraguas de la OTAN, pero además está cubierto directa y explícitamente, porque dice en cualquier lugar en el que se encuentre. Yo de todas formas me quedaría más tranquilo si los términos fuesen parecidos a los del artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, que dice el territorio nacional, sin hacer excepciones. Entonces, mi conclusión, posiblemente siendo muy optimista, yo creo que sí, están contempladas bajo el paraguas de la OTAN, haciendo constar que efectivamente serían medios militares españoles pertenecientes a la OTAN los que tienen que defender Ceuta y Melilla. Nuestros soldados no llevan la bandera de España y debajo el escudo de la OTAN en una situación y en otra se lo quitan, sino que siempre las Fuerzas Armadas españolas actúan bajo paraguas de OTAN y España como Estado pertenece a la OTAN. Muy bien, muy interesante. Enrique, muchas gracias por esta respuesta, sobre todo porque es muy interesante, ¿no?, escucharlo de una persona que está y que vive en Ceuta y que lleva décadas viviendo en Ceuta y que conoce la realidad también desde ahí, ¿no? Porque a veces desde la península es interesante entenderlo y poner el foco en esta frontera sur, pero también es una oportunidad contar con gente que lo vivís desde ahí, ¿no?, y que habéis vivido también pues los últimos acontecimientos que han afectado de manera directa también a la ciudad de Ceuta en este caso, ¿no? Marta, la misma pregunta. Enrique, digamos que ya se ha mojado, ¿no? La pregunta es si contaríamos con el apoyo de la OTAN llegado el caso, ¿no?, de que hubiera o de que se materializara una amenaza o la amenaza, en este caso de nuestro vecino, ¿no?, Marruecos y su pretensión sobre las ciudades autónomas. Bueno, la verdad es que lo ha explicado estupendamente Enrique, porque además lo conoce de primera mano, pero es verdad que, bueno, que hay que recordar que al final son 3 puntos sobre los que se sostiene este tipo de actuación de defensa colectiva, ¿no?, de la OTAN, que es la realidad jurídica, ¿no?, donde reposa el Tratado de Washington y el resto de acuerdos firmados. También depende la evolución del paradigma social al que se enfrente la OTAN, que también a raíz de este tipo de cambios, como lo que va a plantearse en la próxima cumbre, pues también cambia la percepción, cambia el tipo de respuesta que pueda dar la OTAN a este tipo de desafíos. Y por último, y yo sinceramente le daría mayor importancia, con vistas a cómo ha ido respondiendo la OTAN últimamente, está la parte de la voluntad política y la fuerza que tienen las declaraciones oficiales que se han ido llevando a lo largo de las cumbres por todas las partes implicadas, ¿no? Entonces es verdad que a lo mejor no se hace incidencia
clara en el artículo 5 o 6 de que se defendería Ceuta y Melilla, pero en el resto de tratados sí que está acogido en tanto que se responde de forma colectiva a cualquier amenaza a la integridad territorial, ¿no?, de sus partes. También incluso en la anterior cumbre, ¿no?, de Lisboa del 2010, donde se planteó el concepto estratégico, se amplió la percepción y el enfoque de la OTAN a una defensa colectiva ante amenazas de agresión o de seguridad emergente, ¿no? Esto ya pone una visión de proactividad ante cualquier tipo de suceso que se vea que pueda amenazar la seguridad territorial de cualquier país. Pero sí que voy a acentuar lo que ha comentado Enrique. Estamos viendo que la OTAN funciona como un organismo donde la posición de un país, el reconocimiento de su participación de un país depende muchísimo de ese compromiso que se le declare, con vistas a una visión de una política exterior coherente y además conforme a los objetivos que plantea la OTAN, y ahí España tiene un compromiso y una responsabilidad muy alta de hacer ver pues, que tiene ese compromiso a largo plazo con la OTAN, ¿no? Pero vamos, desde luego la OTAN ha respondido hasta ahora siempre con decisiones ad hoc y con un pragmatismo estratégico que sin duda contamos con ese apoyo, como se ha ido declarando en las anteriores cumbres, ¿no?, internacionales. Bueno, Ignacio, ya para concluir, porque nos hemos comprometido tanto con los ponentes, ¿no?, como con los asistentes, que a las 12 echábamos el cierre de este segundo webinar organizado por Europa Ciudadana. Dejo la última palabra precisamente con esta pregunta, ¿no? ¿Ceuta y Melilla bajo el paraguas de la OTAN? Bueno, pues en estos seminarios siempre lo interesante es que haya debate y que haya diferencia de opiniones, pero bueno, no lamentablemente, es decir, no sé, pero yo coincido mucho con el análisis que ha hecho Enrique, más desde un punto de vista jurídico. Es verdad que es una cuestión controvertida y es verdad que hay interpretaciones para todos los gustos, pero oye, personalmente a mí Enrique me ha convencido, ¿no? Por tanto, me uno a que debemos entender que hay un amparo legal, ¿no?, por parte de la OTAN, aunque no sea explícitamente recogido en el tratado, pero también coincido con Marta en que me parece que aquí lo esencial no está tanto en una cuestión jurídica, sino en una cuestión política estratégica, ¿no? Y a mí había dos tendencias que me inquietaban un poco también desde el punto de vista de Ceuta y Melilla. Por un lado veía no diré crisis, pero un enfriamiento de la relación entre España y Estados Unidos, por una serie de circunstancias que sería complejo analizar, pero veía que había un distanciamiento, claro, con la administración Trump, pero también que se mantenía con la administración Biden. Y por otro lado veía, por el sentido contrario, un claro acercamiento y alineamiento de Marruecos con Estados Unidos, ¿no? Y oye, a mí me parece bien que Marruecos fortalezca su relación, pero esa doble tendencia, nosotros un alejamiento y Marruecos un acercamiento, para esta cuestión que esencialmente es política, pues me inquietaba, ¿no? Pero sí debo decir que, por fortuna, la posición del gobierno de España en el tema de Ucrania, frente un poco de duda, ¿no?, en un primer momento, y alguna división que claramente se sigue manifestando dentro del propio gobierno entre los distintos componentes, ¿no?, del gobierno, pero al final la posición de España está siendo muy clara, muy contundente, y creo que eso de alguna manera nos hace volver a una política de mayor entendimiento con Estados Unidos y por supuesto con la OTAN. Y en segundo lugar, y también en sentido inverso, veo a Marruecos que un poco sorprendentemente ha mantenido una posición muy de perfil, ¿no? No se abstuvo, bueno, perdón, no se abstuvo, se ausentó de la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sus declaraciones han sido de enorme ambigüedad. Bueno, por tanto, yo creo que lo más importante para la seguridad de Ceuta y Melilla y, en definitiva, para la seguridad de España en su conjunto es que España sea un socio pues confiable, relevante, colaborativo dentro de la Alianza Atlántica, y en especial que nuestra relación estratégica con Estados Unidos, más allá de la cuestión de las bases, que siempre está ahí, pero sea una relación fuerte, una relación sana y una relación comprometida por ambas partes, ¿no? Y esa es la mejor garantía de seguridad para Ceuta y Melilla y para todos los españoles, ¿no? Muy bien, pues con esta última intervención, Ignacio, cerramos. Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía, Enrique Ávila,
secretario académico y profesor de la UNED, Marta García Otón, coordinadora del Instituto de Seguridad y Cultura. Muchísimas gracias a los tres por participar en este segundo webinar que organiza Europa Ciudadana en el marco de España ante el futuro de la OTAN. Y cierro con esa esperanza, ¿no?, de que España no quede meramente como un buen anfitrión a finales de junio en la Cumbre de Madrid, sino que España también aproveche la oportunidad para plantear o para liderar, ¿no?, esa estrategia que necesita la OTAN, y también pues aprovechar a poner en la agenda asuntos que son de máxima importancia en términos de seguridad y defensa para España. Muchísimas gracias a los tres. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Pablo. Un placer, Enrique y Marta. Un abrazo, encantado de estar con vosotros. Igualmente, un abrazo. Gracias.